repaso a lo que ya vimos. Entonces vamos a iniciar. Bien, nos dice que las losas de cimentación, dice por último, se presentan las losas de cimentación que están clasificadas dentro de las zapatas combinadas. Como en capítulos anteriores, se hará énfasis en su definición, empleo, clasificación y secuencia de cálculo para el análisis y diseño de las mismas, es decir, de las losas de cimentación, que muchas veces se pueden definir como zapatas también combinadas, como por ejemplo aquí lo podemos ver, ¿sí? Dentro de los diversos tipos que hay de zapatas combinadas se encuentran las siguientes. La zapata combinada rectangular, que ya la vimos, la zapata combinada trapezoidal, la zapata en cantilever y las losas de cimentación. Muchas veces se meten dentro de esta clasificación. Bien. Tenemos también la definición de la losa de cimentación, que ya la vimos por ahí también, algo muy parecido. Dice que una losa de cimentación se define como una estructura que puede soportar varias columnas o muros al mismo tiempo. Se emplean cuando la capacidad de carga del suelo es muy baja y las zapatas aisladas resultan demasiado grandes y muy juntas para ser una opción viable. La losa de cimentación es una estructura que puede soportar varias columnas o muros a la vez. Se emplea cuando hay capacidad de carga muy baja del suelo y las cargas a soportar son muy grandes. Aquí tenemos un corte donde tenemos aquí varias columnas, ¿sí? Y todas apoyadas sobre una losa de cimentación. Las fuerzas actuantes son nuestras cargas y las fuerzas que van a estar se oponiendo a estas, pues van a ser lo que sería la fatiga o el terreno, la capacidad del terreno que se tiene para poder soportarlas. Clasificación de las losas de cimentación. Dentro de esta se encuentran una gran variedad, pero usualmente se emplean las siguientes. Losa de cimentación con espesor uniforme se caracteriza por solo tener los refuerzos de acero y el espesor determinado por los cálculos sin ningún tipo de alteración, que es la que vimos nosotros ya en la clase anterior. Vimos un cálculo, un diseño de un tipo de ese tipo de esta losa. Entonces empezaríamos con los que serían la losa con espesor uniforme, que fue la que vimos en la clase pasada. Aquí se puede ver nuestras columnas ubicadas dentro de la losa de cimentación y en un corte transversal se ve la losa de cimentación con las columnas que están apoyadas sobre ella. Hay también una losa de cimentación que puede ser aligerada. Este tipo de losa se caracteriza por disminuir el volumen de concreto a utilizar, debido a que solo se emplea el espesor determinado en las secciones críticas, determinadas en el diseño, y el resto se disminuirá hasta donde permita el esfuerzo cortante involucrado en el diseño. Es decir, aquí ya la losa, aquí en la primera, el peralte se mantiene constante, como ustedes lo pueden ver. En esta otra losa aligerada o cimentación aligerada, ¿sí? Podemos ver aquí en el corte cómo se puede realizar. Ustedes verán aquí en esta parte donde están las columnas, el espesor, pues es el calculado, en donde están las columnas, y donde no hay columnas se puede disminuir el espesor, como ustedes lo pueden ver, lógicamente conservando un espesor tal que pueda soportar el cortante que se puede presentar dentro de la losa. Aquí sería una formación, ¿verdad?, de cómo sería la colocación de columnas y las zonas que pueden estar un poco más delgadas en cuanto al espesor del peralte. Ese sería otro caso un poquito diferente. También está la losa de cimentación nervurada. Dice, a diferencia de la losa aligerada, aquí solo se emplean vigas, las cuales corren sobre los ejes X y Y, generando así cajones entre las columnas. Con esta forma se disminuye mucho más el volumen de concreto a utilizar, como se ve en la figura siguiente. Bien, también es otra forma que nosotros podemos presentar nuestra losa de cimentación, tratando de buscar economía. Sí, aquí podemos ver que en esta parte, en estas partes de aquí, son las partes gruesas,
y prácticamente son una serie de vigas las que van a estar trabajando. En esta parte hay oquedades, como se pueden ver aquí en el corte, donde pues se disminuye la cantidad de concreto. Entonces, esta es otra opción, ¿verdad?, que podemos tener nosotros para una losa de cimentación. Aquí estaría también, sería una losa aligerada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos metiéndole unos huecos. Muchas veces se me pueden meter aquí también cajones, ¿sí?, de madera, o cajones incluso de, hay unos tubos que se llaman sonotubos, que son de cartón, que se pueden utilizar para meter en estos lugares. Y entonces quedarían los huecos ahí permanentes, ¿no? Se pueden hacer una serie de tubos perforados, ¿sí? O tubos, para que aligeren lo que sería el espesor de la losa. Esto mismo se puede hacer en las losas que tenemos nosotros muchas veces de entrepiso o de azotea. Es otra forma también. Bien, vamos a ver, pues, nada más recordar cuál es la secuela de cálculo, que ya la vimos también en la clase pasada, pero vamos a reafirmarlo un poquito más. Dice, en este caso, es necesario calcular la presión que se ejerce en cada una de las columnas o muros involucrados, para así determinar el peralte efectivo necesario de, y seguir un procedimiento muy similar al de una zapata combinada. Primero, determinación de los valores constantes. Para poder comenzar el análisis y diseño de una losa de cimentación, es necesario conocer primero las dimensiones de la losa, es decir, su largo y su ancho. También la distancia que existen entre columnas o muros en ambos ejes, ya sea en el eje X o en el eje Y. También conocer el valor de las cargas o los pesos que se van a soportar. Usualmente se reportan los valores correspondientes a cargas muertas y cargas vivas. Se determina la resultante y punto de aplicación de todas las cargas aplicadas en las columnas y en la losa de cimentación. Y se considera una enorme zapata aislada para fines de análisis. ¿Sí? Eso es lo que vendría siendo una losa de cimentación, una zapata aislada, ¿verdad?, gigante, ¿no? Después se procede a lo que sería como punto número 2, a analizar la losa. Dice, debido a que se conocen las dimensiones de la losa, solo queda determinar el peralte efectivo a utilizar. Y para esto es necesario realizar lo siguiente. Primero, se obtienen, ¿sí?, o obtención de las cargas o pesos resultantes. Es decir, la sumatoria de todas las cargas muertas y más todas las cargas vivas. Después se calculan los momentos de inercia Ix e Y, con las fórmulas que ya conocemos para momento de inercias, para este caso, para una sección rectangular. Como siguiente punto es el cálculo de las excentricidades Ex y Ey. Debido a que se obtuvo una carga resultante, es necesario referenciarla con respecto a un centro geométrico de la losa. Por tanto, se utilizará un nuevo eje de coordenadas con respecto al eje inicial. Se seguirá utilizando, pero ahora se considerará como un eje secundario y será denotado como el eje X' y el eje Y', como se ve en la siguiente figura. Esto también ya lo vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que tenemos nosotros primeramente un eje de referencia? Y a partir de allí, ¿verdad?, empezamos nosotros a calcular momentos y distancias, ¿no? Aquí tenemos el X' para definir nosotros, ¿verdad?, nuestro eje central y un eje, ¿sí?, que vamos a tener nosotros en los extremos de nuestra losa de cimentación, donde estamos tomando cargas y distancias para poder a partir de ahí calcular un eje X', ¿sí?, y un eje Y', que son los que tenemos aquí ubicados. Entonces vamos a tener dos ejes, uno referenciado exactamente al centroide de lo que es la figura y el otro referenciado en los extremos de lo que sería nuestra losa. A partir de allí vamos a poder conocer un punto, aquí está este punto rojo, que es el punto o centro de cargas que vamos a tener de acuerdo a las cargas que vamos a tener dentro de la losa. Ese, ¿verdad?, para conocer nosotros, ¿sí?, conociéndolo ya vamos a saber que existe una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Y esto nos va a permitir a nosotros, conociendo las excentricidades que parten del eje
y de la distancia que existe con respecto a él, ¿sí? Vamos a poder calcular los momentos que vamos a tener tanto en el eje X como en el eje Y. Dice, para poder saber el punto geométrico de la carga resultante PR, es necesario calcular momentos con respecto al eje inicial, ahora el eje X', Y'. Y aplicamos, ¿verdad? Que la suma de momentos en X es igual a 0, que la suma de momentos en Y es igual a 0, ¿sí? Y desarrollamos para poder nosotros calcular lo que serían nuestros valores respecto a las coordenadas nuevas que vamos a tener. ¿Sí? La forma de obtener las excentricidades con respecto al centro geométrico de la losa es el siguiente. Excentricidad en X va a ser igual a X' menos B sobre 2. Que ya también lo vimos el día de ayer. ¿Sí? Y el Y, la excentricidad en Y, pues va a ser igual, ¿verdad? La distancia Y' menos L entre 2. Entonces, serían nuestras fórmulas que debemos de utilizar para calcular las excentricidades. Teniendo ya las excentricidades, podemos ya conocer nosotros nuestros momentos también ya factorizados, ¿sí? Y para poder factorizar los momentos, tenemos que multiplicarlos por un factor de seguridad que nosotros vamos a tomar de nuestra normatividad, ¿sí? La normatividad, dependiendo del lugar donde estemos, pueden variar estos valores, ¿sí? O estos factores que nosotros vamos a utilizar. Por eso dice, para poder calcular los momentos es necesario factorizar la carga resultante y esto se obtiene de la siguiente manera. Carga factorizada es igual al factor de seguridad por la suma de cargas muertas, al factor de seguridad de carga viva por la suma de las cargas vivas. ¿Sí? Ya factorizada la carga, se procede a calcular los momentos X en X y en Y. Con esta fórmula, teniendo ya el momento, todas las cargas y la excentricidad correspondiente. Posteriormente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener las presiones en cada uno de los puntos U, N. Para poder determinar la presión en cada uno de los puntos, se tendrá que ser muy cuidadoso en tomar el signo de los momentos involucrados, ya que dependiendo del punto que se vaya a analizar, ¿sí? Las fibras de este pudieran estar en tensión o compresión. Esto nos lo va a indicar el signo del resultado que nosotros vamos a obtener. Siendo así, a continuación se muestran imágenes que pueden servir de guía para tomar en cuenta los signos del momento. Bien, aquí vemos nosotros en esta lámina, ¿sí? Nuestra losa de cimentación, ¿sí? Cuando tenemos nosotros, ¿sí? Momentos positivos o presiones positivas y cuando tenemos nosotros presiones negativas. Entonces, aquí podemos ver nosotros en este eje de coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Nuestro momento en X que puede ser positivo o negativo. Y aplicamos, para poder calcular estas presiones, aplicamos esta fórmula el día de ayer, donde nos dice que la presión en un punto determinado va a ser igual a la carga entre el área menos el momento en Y por una distancia X sobre el momento de inercia en Y, más el momento X por una distancia Y, ¿sí? Sobre lo que sería el momento de inercia en X. Entonces, esta fórmula la aplicamos ayer para poder conocer las presiones en cada uno de los puntos que a nosotros nos interesaban, principalmente donde están apoyadas las columnas que nosotros vamos a tener dentro de nuestra losa de cimentación. Se determinaron las presiones, ¿sí? Con esta fórmula, como ya lo dijimos, y ya nos decían, ¿verdad?, donde nos daban presiones positivas o presiones negativas. Dice, con esta guía solo es necesario aplicar los signos, ¿sí?, correspondientes en la siguiente fórmula. ¿Se acuerdan que era, verdad? Ya sean positivos y negativos, teníamos nosotros nuestros valores, y donde teníamos la siguiente nomenclatura: A es el área de la losa, B por L, X la distancia que hay del centro geométrico al punto en la dirección X, Y es la distancia que hay del centro geométrico en el punto de la dirección Y, RF es la carga resultante factorizada, MX el momento con respecto al eje X, MY el momento con respecto al eje Y, y X es la inercia, el momento de inercia con respecto al eje X, e Y es el momento de inercia con respecto al eje Y. Son nuestros puntos que nosotros debemos de conocer para poder aplicar la fórmula hace rato mostrada. ¿Sí?
Después, como siguiente paso, era dividir la losa. Dice, este es un criterio aproximado de análisis, consiste en dividir la losa en franjas, lo que consiste en colocar líneas paralelas al eje X y Y. Entre las mitades de las distancias que hay entre las columnas o muros, como se ve en la figura, el ancho de cada bloque será identificado como B1, B2, Bn, ¿sí? Como lo hicimos también en la clase pasada. Es decir, se hizo una división de franjas para conocer cómo estaban actuando las presiones en cada una de ellas. Determinadas estas, entonces ya podemos nosotros, ¿verdad?, continuar con nuestro cálculo de lo que sería nuestro peralte. Entonces aquí se ve, ¿verdad?, la división de franjas que pueden ser en ambos sentidos. Dice, la losa de cimentación se subdivide en franjas de columna para su análisis y diseño. Cada división será identificada como B1, Bn, ¿no? Entonces aquí, si ustedes ven, nuestras columnas quedan dentro de cada una de estas franjas que nosotros tenemos o que estamos nosotros dividiendo. Después se determinación de la presión promedio. ¿Se acuerdan que sumábamos una presión inicial en un punto, ¿sí? Y le sumábamos la presión final, es decir, la presión inicial que sería aquí y la presión final que tenemos aquí, y sacábamos una presión intermedia de toda esta franja. Y eso es lo que nos está aquí manifestando, ¿sí? Es lo que sería nuestra capacidad de carga en esa franja, va a ser igual a la carga, ¿sí?, inicial más la carga final, y todo dividido entre 2. Y de esa manera se puede obtener la presión promedio de las cargas que nosotros estamos aplicando. Aquí se puede ver ya lo que sería la presión promedio, ¿sí?, identificada dentro de una franja de columnas que se tienen aquí. Entonces aquí ya nos está indicando su presión promedio correspondiente de acuerdo a una franja determinada que se está tomando de nuestro plano. ¿Qué sigue después? Determinamos la presión total en el bloque. Y aquí existen dos criterios para obtener la presión total, y son estos. Una es con la carga promedio por el ancho de la sección, por el ancho de la losa, que sería aplicando esta fórmula. La otra es la suma de todas las cargas involucradas en la sección, tomando como ejemplo la sección, por ejemplo, JKPQ, ¿sí?, de la franja B1, y sería esta, ¿verdad? La aplicación de lo que sería la suma de todas las cargas involucradas en la sección. Aquí se ven todas las cargas involucradas en la sección. Entonces, son los dos criterios que se pueden utilizar. Tenemos un factor de compensación. Dice, si existiera una diferencia entre estos dos casos, será necesario calcular un factor de compensación. Y este sería, ¿verdad?, la forma en que nosotros pudiéramos, este sería nuestro factor de compensación con respecto a las cargas que nosotros vamos a estar manejando. Aquí aparece otra fórmula del factor de compensación medio, ¿sí? Y finalmente sería la compensación de cargas y presiones, que vamos a tener nosotros aquí ya modificada con nuestro factor de compensación de cada una de las cargas para las presiones o para las cargas que estemos nosotros utilizando. ¿Qué se obtiene posteriormente? Los diagramas de cortante y de momentos. Con estos diagramas de cortante y momentos vamos a tener los momentos máximos positivos y negativos, y con eso vamos a poder calcular el peralte efectivo de toda nuestra losa de cimentación. ¿Sí? Vamos también a calcular lo que sería el cortante dentro de la losa, considerando a la losa como una viga ancha. Se podría aplicar esta fórmula para poder calcular el cortante correspondiente. Y finalmente, si es necesario, ¿sí?, se hace una revisión por punzonamiento para, ¿sí?, donde se están colocadas las columnas. Si fuera necesario, si fuera una carga muy fuerte la que se tuviera. Y al final obtenemos lo que sería ya nuestra área de acero correspondiente para toda nuestra sección que nosotros, de la losa que nosotros estamos calculando. ¿Sí? El área de acero es igual al porcentaje por B por D. El ancho unitario que estemos nosotros considerando, ¿sí?, por el peralte efectivo que nosotros acabamos de calcular previamente. Y de esta manera, pues es todo el proceso que estuvimos haciendo nosotros en la clase pasada. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Si no, pues para entrar a otro ejemplo, ¿sí?, que yo lo que quiero es que ustedes lo hagan. Yo se los voy a mostrar y les voy a pedir, por favor, que ustedes realicen ese ejercicio,
¿sí? Les voy a dar un tiempo determinado y después me lo van a presentar. Para ello va a ser de la manera siguiente. Ahorita se las menciono.